Muy buenas noches a todos nuestros amigos de la Escuela de Misticismo Hebreo. Queremos compartir con ustedes, ¿cierto?, el video que el día de ayer nos dificultó bastante el poder hacerlo. Y bueno, con la ayuda del Creador en este día y con el permiso del cielo vamos a compartir las enseñanzas relacionadas acerca del tema que estamos tratando, que son temas de espiritualidad, y también usted lo va a encontrar allí en la lista de reproducción del canal de YouTube, una sección que es fenómenos paranormales, donde está incluido este tema y también el tema de las casas enfermas, que es un tema muy muy potente y que lo pueden ustedes revisar. Ya, amigos. Bien, el tema de los duendes es un tema que la sabiduría de Israel ya lo enseña, ¿ya? Pero los investigadores que están más especializados en este tema dicen y sugieren que el tema no debe tomarse como algo que la gente intente experimentar, como poner cámaras, ¿cierto? O poner alguna especie de trampa para poder verlos y que esto sea un trending topic. Para nada. Esto es absurdo pensar así, porque estamos hablando de inteligencias que son superiores a nosotros. ¿En qué sentido? En que vibran en otra frecuencia. Por lo tanto, pueden ellos moverse en un escenario que está lejos de los cinco sentidos de nosotros. ¿Ya? Como ustedes bien saben, la realidad que nosotros captamos no es que sea la única realidad, sino que la realidad que nosotros captamos está basada en los cinco sentidos. ¿Sí? Fuera de nosotros, desconocemos lo que hay. Solamente entendemos y tenemos la escritura que nos dice qué es lo que ocurre fuera de los cinco sentidos, lo sobrenatural. ¿Ya? Entendemos lo natural, pero lo entendemos hasta por ahí, como decimos nosotros acá en Chile, hasta por ahí nomás, entre comillas, porque realmente no sabemos todo lo que hay en la realidad del mundo material, del mundo físico. ¿Ya? El tema de los duendes es que en las escrituras y también lo que enseña la tradición de Israel, la buena tradición de Israel, porque hay cosas que personalmente no exploro, ya, porque son temas que ya tienen que ver con tradición ya más religiosa, pero hay una tradición que es tan valiosa y que nos enseña a nosotros que los sabios de Israel hablan y especificaron de todos los temas que tú te puedes imaginar, ¿ya? Entre ellos, este video, hermano, va a ser de mucha ayuda para ustedes, para que ustedes puedan cuidarse, para que puedan estar al tanto y estar pendiente de sus hijos. De repente, cuando ellos dicen que tienen un amigo imaginario, que de pronto alguien les habla o que ven, ¿ya? Nosotros hemos tenido la experiencia de ese tipo, donde los pequeños han visto cosas y también nuestra pequeña, nuestra hija, cuando era más chica, vio cosas y se notaba con la mirada que algo estaba ahí, ¿m? ¿Ya? Y que obviamente nosotros no lo podemos ver. A veces no lo vemos, a veces sí podemos verlo. Yo conozco casos, como les contaba en el video anterior, que por cierto, este es el segundo, ya este es el segundo video. Vamos a intentar con la ayuda del creador y con el permiso del cielo poder compartir hoy día algo muy fuerte y que tiene que ver con lo que enseña la tradición de Israel acerca de los duendes. Bien, haga caso a su intuición de repente cuando usted ve que los niños están inquietos, me refiero no extrañamente inquietos, cuando tienen mucho miedo, que apuntan o que ven o que sienten, que escuchan voces y cosas por el estilo, no lo vea como imaginación, ¿ya? No lo vea como que es fantasía de los niños. Los niños están en una transición, amigos, entre lo físico y lo espiritual. Ellos pueden ver, ¿cierto?
como los animales de repente pueden percibir la frecuencia, pueden ver la visión y pueden estar presenciando entes que nosotros no podemos captar. Lo mismo que con el teléfono celular o con las señales de televisión y de radio. ¿Ya? Nosotros en estos momentos están todas las señales y encendiéramos un televisor aquí mismo, podríamos captar la señal que se están transmitiendo en los diferentes canales. ¿Sí? Nosotros no lo percibimos, no llega a nuestro cerebro, pero sí hay un dispositivo que logra reconocer esa señal. ¿Ya? Los animales pueden percibir esas señales, ¿ya? Y sobre todo frecuencias, entes que de repente andan por ahí. Los niños también los pueden percibir. Luego la mente se les cierra y por eso que hay una especie de sellado, ya le llamamos nosotros sellado, cuando los niños no son presentados, ¿sí? No son presentados, ellos absorben como aspiradora todo lo que está alrededor, todo el ambiente, todo lo denso del ambiente, las buenas vibras, las malas vibras, todo eso lo absorben. Por eso la presentación se sella para que pueda regular ese espectro, por así decirlo. Bien, amigos, no voy a entrar tanto en preámbulo, ya vamos a entrar directamente a lo que nos dice la tradición de Israel. Y para eso, antes de leer lo que dice la diapositiva, tengo que explicar un poquito para los amigos nuevos o amigas, ¿cierto?, que no están familiarizados con la terminología judía en lo que respecta a lo que es el Talmud, el Midrash, la Mishnah, el nombre Bereshit, Hagigah, como ahí aparece. No están familiarizados la mayoría, algunos sí están familiarizados porque en más de alguna ocasión lo hemos nombrado, ya para que ustedes puedan comprender un poquito. Existe la Torá o la Biblia, que nosotros le llamamos la Torá escrita, ¿sí? La Torá escrita, que se llama Torá Sheviktah, así se le conoce dentro del mundo judío. Torá Sheviktah, y eso es la Torá escrita. Lo que Dios entregó por medio de Moisés en el monte Sinaí, todo está escrito. También en la misma escritura alude que Dios le explicó a Moisés lo que estaba escrito. Por ende, los rabinos y los sabios de Israel interpretaron que esa explicación es una transmisión oral para poder entender lo que está escrito. De esa rama podríamos decir que se desprende dos ramas que son las rabanitas, la rama rabanita que tiene que ver con toda la explicación de los rabinos, y también está la rama caraíta, que es la rama que no toman en cuenta, no les importa el Talmud, ni la Mishnah, ni el Midrash, sino que solamente se basan o se rigen con la Torá o la Biblia escrita, nada más sin explicaciones. Pero por otro lado hay un sector muy bueno, muy interesante, que son los sabios que transmitieron estas enseñanzas de manera oral y que fue transmitiéndose de generación en generación por milenios, por siglos, por milenios. ¿Ya? Entonces, tenemos nosotros la Biblia escrita y también tenemos lo que se conoce como la Torá Shebe'al Peh. Esto es la Torá hablada, o la enseñanza hablada, que son las explicaciones de los versos bíblicos que nosotros tenemos, que nosotros podemos tener hoy día. La Biblia la podemos leer, pero cualquier persona la puede interpretar a su manera. Bueno, dentro de la tradición de Israel no es así, no ocurre así. Nadie puede interpretar a su manera porque hay una forma de interpretar. Y obviamente, como dice el Nuevo Testamento, que el Eterno, el Santo Bendito, el Creador, le entrega al pueblo de Israel las llaves y las combinaciones y los secretos como pueblo para poder interpretar de la mejor manera la Escritura. Luego con el occidente, me refiero con todo el mundo que nosotros conocemos, que se expandió y se esparció este saber, y ya pronto muchas personas se empezaron a interiorizar en la tradición de Israel, entre ellas algunas partes de nuestra escuela virtual, ¿ya? Entre ellos está la Mishnah. Partiendo por ahí, la Mishnah es lo que se conoce como la Torá Torá hablada o tradición oral, la Torá oral, la Biblia oral, donde fue una recopilación de textos donde enseñaban cómo se interpretan los textos bíblicos. Bien, de la Mishnah los sabios empezaron a deducir
a especular, a interpretar, a revelar también, todo esto junto, y que de pronto ya no alcanzaban tantos volúmenes para poder contener tanta información, que luego vino la explicación de la Mishnah, que se llama Gemara. ¿Mm? Y la Gemara viene a explicar lo que ya explicaron los sabios. Por ejemplo, detalles que de repente se les pudieron haber ido, entre comillas, porque nunca se les va nada, pero revelaciones nuevas a los pasajes bíblicos. Y tú te preguntas, ¿por qué tanto así? Porque la escritura en hebreo tiene muchas formas de interpretarse, tiene muchas formas de leerse, y existen técnicas que nos permiten a nosotros poder descubrir grandes secretos, ya sea con la numerología, que es la ciencia bíblica de estudiar o traspasar las letras a números para encontrar nuevas palabras, ¿ya? También hay una forma que se llama el seruf, que se conoce en español como permutación, que es cambiar la posición de las letras para descubrir nuevas palabras, cosa que eso es fantástico y lo hemos hecho nosotros. Bien, de la Mishnah sale la Gemara, y el conjunto de Mishnah más Gemara se le da origen al Talmud, que son nuevas explicaciones o profundizaciones de la Mishnah y de la Gemara, y por ende de los textos bíblicos, ¿ya? El Midrash en paralelo son las explicaciones de los pasajes bíblicos, donde también hay revelaciones. Midrash Rabbah significa la explicación, la gran explicación del libro de Bereshit. Aquí dice Midrash Rabbah Bereshit, hay un Midrash Rabbah Shemot, que es Éxodo, ¿ya? Y que el Midrash viene a explicar lo que habla Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Bien, partiendo con esta pequeña breve explicación, nosotros vamos a entender que la tradición de Israel sí nos enseña acerca de los duendes, ¿ya? Dice así, lo vamos a leer textual. Por ejemplo, todo lo que se habla en el Talmud, en el tratado de Hagigah, que es un tratado, es un conjunto, una sección dentro del Talmud que explica ciertos pasajes de la Mishnah y de la Gemara, hablando o refiriéndose a ciertos puntos. Bien, explica en el tratado de Hagigah 6a sobre los duendes y su creación, donde se dice que son parecidos en 3 cosas a los humanos y en 3 cosas a los ángeles. Y lo que se dice en la Mishnah, en el tratado de Avot, que es Pirkei Avot, sobre que fueron creados antes de Shabbat, en Ben Hashamashot, así lo dice, y da una referencia al Midrash Rabbah Bereshit 7.7. Esto es Génesis 7.7, o Génesis capítulo 7, verso 7, pero del Midrash Rabbah. Ojo con esto. Bien, nosotros vamos a ver y analizar algo que puede surgir como duda, porque en hebreo el Pirkei Avot, que es el tratado de Avot, ¿sí?, que está haciendo referencia allí, si ustedes ven la flecha, no dice literal duende, porque duende es un nombre que se le dio de manera moderna, ¿ya? En hebreo hay muchas formas de decir duendes, ¿ya? En esta de Mishnah Pirkei Avot, capítulo 5, verso 6, que lo estamos viendo aquí en su contexto hebreo, no aparece la palabra demonio. Ojo con esto. Atención, aquí por ejemplo, la traducción en hebreo, la traducción o la conversión al español, dice así: 10 cosas fueron creadas en la víspera del Shabbat o el sábado al atardecer. Y estas son: 1. La boca de la tierra, la boca del pozo, la boca del asno, el arco iris, el maná, la vara de Moisés, el shamir, las letras, la escritura y las tablas. Y algunos dicen también los demonios, atención, la tumba de Moisés y el carnero de Abraham, nuestro padre. Y algunos dicen, y también tenazas hechas con tenazas. Bien, cualquier persona que lee esto no entendería, ¿cierto? No está versado, o por último no tiene nociones básicas de qué está hablando acá. El Pirkei Avot está explicando en este sentido, en el capítulo 5, en el verso 6,
las 10 cosas que son milagrosas y que aparecen en la Biblia, que dicen ellos que fue creado antes del Shabbat de Adán y Eva. ¿Sí? Este número 10 es bastante particular. 10 conversaciones, 10 mandamientos, como lo tradujeron, ¿cierto? Las 10 palabras de la creación, las 10 plagas de Egipto. Este número tiene mucha potencia, ¿ya? Entonces, primero, aquí en español dice, y algunos dicen, también los demonios, la tumba de Moisés y el carnero de Abraham, ¿ya? Pero cuando yo lo leo en hebreo, no dice demonios, sino que dice Af Ha-Masikin. Ese es el nombre que se le da. Bien, ahora, ¿por qué lo tradujeron demonio? Claro, la gente que va a leer esto, hay que explicarle con mucho detalle lo que es un masiquín. Entonces, para evitar eso, la gente, los sabios, pusieron en español demonio. Listo, para que la gente no pregunte tanto. Pero para las escuelas, ¿cierto?, de Israel, esta palabra, estamos hablando que el Pirkei Avot, hermanos, se compuso o se recopiló, mejor dicho, cerca del año 200 después de Cristo. Ya, o sea, harto tiempo. Bien, entonces, ¿qué es lo que nos dice acá? Por ejemplo, algo muy sencillo. La boca de la tierra se está refiriendo a la boca que abrió, ¿cierto? La tierra abrió y se tragó a Korah o a Coré en la rebelión de Coré, que fue el primo de Moisés que intentó rebelarse o tomar motín, ¿cierto?, para quedarse él con el liderazgo, ¿ya? La boca del pozo, la boca del asno, la boca del asno se refiere al asna que habló, ¿cierto?, y le dijo a Balaam, ¿cierto?, que por qué le pegaba. ¿Mm? El maná, la vara de Moisés, el chamir, que es una criaturita que servía para poder, eh, llamémoslo así, trabajar la piedra. ¿Mm? El chamir es un animal muy misterioso, es como un gusano que podía tallar la piedra sin romperla, solamente con la saliva, algo pero espectacular, que sirvió como instrumento para poder tallar las piedras del sumo sacerdote, algo muy increíble. Entonces, ¿por qué Pirkei Avot plantea que antes del Shabbat se crearon estas cosas? Porque Dios, que el eterno bendito sea, está fuera del tiempo. Él ya programa los milagros. ¿Mm? Entonces somos nosotros quienes aquí vemos el milagro, pero fuera del tiempo el Creador ya dispuso en su excelsa sabiduría, y que nosotros no podemos comprender, Él ya definió qué milagros se iban a hacer. Esto que estoy explicando es muy profundo y va más allá de esta clase o de esta charla, ¿ya? Solamente nos vamos a referir a lo que dice acá, que algunos también dicen demonios. Ahora, la palabra demonio no aparece acá, porque demonio en hebreo se dice shed, o shedim, shedim, que ahí viene la palabra demonio, pero aquí lo tradujeron como af hamasikin. Ahora, la palabra af, curiosamente, tiene las mismas letras de la palabra nariz, ¿sí? Y esto es muy curioso porque ustedes han visto series o han visto películas de personas que hacen ciertos movimientos con la nariz y que se produce algo. ¿Mm? Entonces, haciendo referencia como a los duendes, por lo general siempre se han mostrado a los duendes con nariz grande. ¿Mm? Siempre se les ha mostrado así, siempre se les ha caricaturizado así. Ahora, el Pirkei Avot, que es un escrito antiguo, muy antiguo, ya habla el tema de la nariz, pero aquí también la palabra nariz, af, también significa ira, enojo. Entonces, si ustedes se dan cuenta que aquí estamos solamente leyendo en español, en hebreo nos dice mucho más. Entonces, lo interesante es que la palabra masiquín no tiene una traducción así como literal en nuestro lenguaje español o castellano, sino que lo tradujeron como la palabra destructores o castigadores, dañadores,
¿sí? La pregunta es, y aquí hay que tener mucho cuidado con lo que voy a hablar o compartir, amigos. La palabra masiquín significa dañadores, pues se puede definir como traduciendo también destructores, castigadores, con ira. Entonces, la pregunta que hace es, ¿por qué aplica el tema de la nariz? Porque si ustedes se fijan, cuando uno de repente se enoja, se calienta el cuerpo e inmediatamente empieza. Estamos hablando de criaturas que tienen un porcentaje de ira, pero ojo, acá, bueno, voy a especular algo. Eh, los dañadores o los castigadores no vienen porque sí para castigar a una persona inocente. A lo que apunta realmente es a que está mostrándonos que estos castigadores vienen a castigar a los perversos y a los malos y a aquellas personas que hacen mal. ¿Mm? Entonces, acá hay que tener mucho cuidado porque hay algunos que interpretan que estos seres y estas criaturas fueron para castigar al hombre cuando se porta mal o cuando hace daño, ¿sí? Dentro de la mística hebrea se enseña que existe una ley cósmica universal que se llama igualdad de forma. ¿Mm? Y esta igualdad de forma es que yo atraigo lo que soy. Si yo soy un dañador o un castigador, voy a atraer personas que son así, gente así. Y por ende también voy a atraer fuerzas espirituales que son de la misma igualdad mía de forma. Entonces, algo parecido atraigo a lo parecido. O sea, si yo soy un chismoso, voy a atraer gente chismosa a mi alrededor. O voy a enterarme de gente chismosa, o me va a tocar enfrentarme a una persona chismosa. Todas estas cosas que el Pirkei Avot, este tratado, lo que enseñan los sabios de Israel en la tradición, nos dice a nosotros que estos seres van a venir cuando la persona está en un nivel de daño, cuando es muy airosa, una persona con mucha rabia, con mucha ira, atrae a estos castigadores y puede que te vea involucrado de repente en situaciones paranormales. ¿Mm? ¿Quién, como les dije en el video anterior, a quién de ustedes se le ha perdido algo de repente, de la nada, y de repente aparece ahí mismo donde usted lo estaba buscando? A veces ocurre y muchos no saben, pero estos fenómenos son tan latentes y por eso les digo, como les dije al principio, tenga cuidado de andar haciendo experimentos o cosas por el estilo, porque ellos no trabajan en la misma frecuencia que uno. Y cuando usted quiera hacer especie de cazador de misterio, puede que se lleve una gran sorpresa y un gran castigo por estar haciendo eso. Así que cuidado con hacer cosas o tentar a las fuerzas, ¿cierto? Que el Creador dejó en su sola comprensión, en su sola magnificencia, y que los sabios de Israel nos vienen a advertir cosas que hoy día vamos a ver, ¿ya? Así que este video va a ser de gran ayuda para que muchas personas tengan cuidado y puedan compartirlo, ¿ya? Ahora, cuando nosotros decimos que estos masikin, como está marcado ahí en la flecha, masikin ha, af, ha, masikin, está diciendo que estos dañadores van a ver, ¿cierto? Y van a ser enviados o simplemente van a venir a ejecutar una orden que viene de más arriba. ¿Mm? Pero ya, ponte tú, el Pirkei Avot ya nos habla de esto. Bien, ahora, cuando nosotros empezamos a estudiar, ¿cierto? Sobre si esto es literal o si esto es simbólico, por ejemplo, hubo un rabino que es llamado Rabí Moshe Ben Maimón, más conocido como el Rambam, en su escrito Abodat Kohabim 11, el servicio Kohabim viene a ser el servicio de las estrellas, tiene otra forma de pensar respecto a esto, que él dice, no, mira, esto de los duendes o de los masiquín es una metáfora
puede ser que a lo mejor Dios quiere que nosotros pensemos de una manera simbólica, pero la mayoría de nuestros sabios entienden que es literal, ¿ya? O sea, estamos hablando de grandes sabios por grandes siglos, ya nos hablaron y de hecho nos revelaron, nos mostraron cómo se pueden detectar o cómo uno los puede sacar, ¿ya? Cuando entra en una morada. Hay que tener cuidado con esto. Y dice, y no puede interpretarse como alegorías ni metáforas, sino que forzosamente debe considerarse de forma literal. Los sabios de Israel enseñan que esto de los duendes es algo literal, no es algo simbólico. Bien, entonces, también acá nos habla de algo muy profundo, que es lo que vamos a ver hoy día como corazón de esta charla, que hay una diferencia entre los sabios de Babel y los de la tierra de Israel, que aun cuando ambos están de acuerdo con la existencia de estos seres, refiriéndose a los duendes, en Babel se daba mucho más y por tanto incluso eran más precavidos en estos asuntos, al grado que advirtieron no salir a la calle los miércoles por la noche para no ser atacado por duendes. Y esto está en el tratado de Pesajim en el Talmud en el 112. ¿Ya? A ver, cuando nosotros hablamos de los sabios de Babel, estamos hablando que en Babilonia hubo una comunidad de judíos que estudiaron, ¿cierto?, a fondo y ellos vieron o ampliaron, ¿cierto?, su rango de conocimiento y descubrieron que fuera de la tierra de Israel también ocurrían estos fenómenos. Los recopilaron, los guardaron, los transmitieron de manera oral y los enseñaron a un público muy reducido. Los sabios de la tierra de Israel, por otra parte, ellos conservaron toda información sobrenatural también en un escrito. ¿Ya? Desde aquí que se desprende que existe un Talmud de Babilonia, que se llama Talmud Babli, y hay un Talmud que se llama Yerushalmi, que es el Talmud de Jerusalén, que ambos son como el brazo derecho y el brazo izquierdo de recopilación de información. Y aquí, por ejemplo, nos habla acerca de una fuerza que se desprende los días miércoles por la noche. Cualquier persona creería que estamos hablando del miércoles en la noche, pero estamos hablando del martes en la noche. Y aquí dice alguien, no, pues si aquí dice clarito, miércoles en la noche. Sí, pero bajo la tradición y la cultura hebrea y la cultura bíblica, el día parte a la caída del sol. Por lo tanto, el martes a la caída del sol es el miércoles en la noche. Porque el miércoles en la noche que usted conoce es el día jueves. ¿Sí? Hay un video en el canal que se llama La Fiesta Solemne, por si ustedes lo quieren echar un vistazo. Ahí estamos tratando un tema acerca de cómo se calcula el día, ¿ya? Para que ustedes sepan que en la Biblia es muy clara cómo separa el día y la noche, ¿ya? Ahora, esto hay que explicarlo, por eso les digo yo que cuando uno empieza a interiorizarse en temas de las costumbres y las raíces hebreas, uno tiene que familiarizarse con la cultura y con los contextos de la escritura. ¿Por qué? ¿Por qué el día miércoles y no otro día? ¿Por qué tiene que ser ese día? ¿Por qué los sabios de Israel se cuidaban en las noches, el día miércoles en la noche? ¿Por qué? ¿Por qué en otro día no? Buena pregunta. ¿Cómo lo sabemos? ¿Por qué sabemos que el día miércoles es peligroso? Porque el día miércoles, que es el martes a la caída del sol, el día de la creación, que corresponde al día miércoles, fue el cuarto día, partiendo del día domingo. ¿Sí? Recuerden ustedes que el día de Shabbat es el séptimo día, por lo tanto, el día domingo es el primer día. Domingo, lunes, martes, miércoles. ¿Qué pasó el miércoles? El miércoles, cuando usted lee Génesis capítulo 1, se va a dar cuenta que allí dice que fueron creadas las grandes luminarias. ¿Sí? Las grandes luminarias, las estrellas, los cometas y todos los cuerpos celestes fueron creados allí.
En hebreo no dice estrella, en hebreo dice luminarias, ¿sí? Esto no quiere decir que no hayan estrellas, al contrario, luminarias, pero le da otra connotación. Por eso es importante que cuando uno vuelve a la Biblia en el original se va a dar cuenta que entrega mucha más información como la que usted va a saber hoy día. ¿Qué pasó el miércoles? El miércoles en hebreo fueron creadas las grandes luminarias que en hebreo se llama meorot. En hebreo, meorot es luminarias. Curiosamente, la palabra meorot, cuando yo la cambio de posición de letra, se forma la palabra meteorito. Una curiosidad. Una curiosidad. Meorot se llama luminarias. Pero los sabios advierten que la palabra meorot también se puede leer como meerá. Y meerá es pestilencia, calamidades, eventos desconocidos. Ahora, esta palabra luminaria, con la palabra meorot, luminaria, la palabra meerá, pestilencia o eventos desastrosos o calamidades, peste, también se traduce como meerá, está ligada al movimiento de las estrellas. Es un tema súper profundo, la verdad que sí. Es un tema súper profundo. ¿Qué significa? Que las luminarias arrastran o contienen lo que puede ser para unas personas calamidad y para otras no. ¿Ya? Como aquí estamos hablando de los Masikin o de los duendes, no vamos a entrar en detalles a qué se refiere o a qué apunta esto, pero sí hay algo claro que los sabios de Israel, tanto los que vivían en Babilonia y los que vivían en la Tierra Santa, advirtieron que el día miércoles, o sea el martes en la noche, hay una energía negativa, que por lo tanto hay que cuidarse y guardarse temprano, llegar temprano a la casa y poder estar protegido de entidades que de repente andan mucho más fuerte que cualquier otro día. Entonces, estamos, hermanos, frente a algo muy, muy profundo. Dice así, para no ser atacado por duendes. Pesajim 112. Lo interesante es esto, que cuando uno lee un extracto, ¿cierto?, de Pesajim 112, dice lo siguiente. Un sabio enseñó, si hay comida y bebida debajo de la cama, incluso si están cubiertas con recipientes de hierro, un espíritu maligno reposa sobre ellos. Los sabios enseñaron, una persona no debe beber agua los martes por la noche ni las noches de Shabbat. Es decir, los viernes por la noche. ¿Sí? Y si bebe agua, su sangre recaerá sobre su cabeza debido al peligro. Y la Guemara pregunta, ¿cuál es este peligro? Y la Guemara responde, el peligro del espíritu maligno que gobierna estos días. Ahora, es muy conocido que el día viernes en la noche, que es el día de Shabbat, cuando usted está fuera del Shabbat, puede quedar expuesto a una energía y una vibración que es lo contrario del Shabbat, que es lo contrario de la paz y el descanso, sino que es la angustia de poder ser atacado, ¿cierto?, por estas entidades. Y curiosamente, por eso que hay un grupo rockero que se puso Black Sabbath, ¿cierto?, refiriéndose al sábado negro. ¿Por qué? Porque el viernes en la noche, que es el Shabbat, las fuerzas del mal aprovechan ese día para lanzar maldiciones, y todos aquellos que no estén cubiertos por el Shabbat puede correr el riesgo de que se les meta un ente maligno en ese día. No lo estoy diciendo yo, no me lo estoy inventando, lo está diciendo la Guemara en el tratado de Pesajim 112 del Talmud, por cierto.
Ahora, lo dice claro, dice los martes por la noche. ¿Por qué? Porque el martes en la noche es el miércoles. ¿Sí? Ahora, interesante que nos dice algo muy común para esta sabiduría, pero muy impactante para nosotros que, o la mayoría, me incluyo, que estamos estudiando esto. ¿Por qué comida y bebida debajo de la cama? Tú has escuchado historias de niños que les da miedo quedarse solos en sus habitaciones. ¿Qué es lo que hace el padre? ¿Qué es lo que hace la madre? Obliga al niño o a la niña a quedarse en su pieza y ellos pueden quedar expuestos con ese miedo porque atrae un espíritu o una fuerza. Ten mucho cuidado como tú, y tienes que ser muy inteligente y tienes que ser muy prudente, tienes que ser muy sabio. ¿Por qué muchos niños no quieren dormir solos? Algunos dicen, no, mira, el niño se rajuña, el niño se hizo daño en las manos o en la carita. Y claro, si tú lo ves de un aspecto psicológico, psiquiátrico, te van a decir, ah, no, es que el niño tiene miedo, trauma, qué sé yo. No, acá los sabios de Israel nos dicen a nosotros cosas que ya saben, por milenios saben, que los niños cuando detectan que una casa, que por cierto, vean Casas Enfermas, que también está en este canal, hay una transmisión de energía, o cuando el niño tú lo dejas todo el día con el teléfono celular y todo el día viendo terror y después en la noche no puede dormir porque todas esas imágenes le vienen, atraer y pueden atraer fuerzas. Por lo general, cuando nosotros hablamos de estos entes, es porque sí existen. Acá, por ejemplo, en la tradición de Israel no pone en duda su existencia. No dice si existe o no existe. Existen y por eso que se habla de ellos. ¿Ya? Así que si nosotros queremos posicionarnos desde un punto de partida, ya la tradición de Israel ya te habla de que existen estas criaturas y que existen millones más. Y de hecho hay algunos que las detallan. De hecho el libro del Zohar, Akadosh, te especifica, por ejemplo, que en ciertas zonas donde hay montañas aparecen unas criaturas que vienen, que salen de las cuevas y que son semi-humanos, parecidos a los humanos, son un poquito más grandes, y dicen que vienen a buscar pan. Y de repente van a la ciudad, roban pan y desaparece. Esto se daba mucho antes en los pueblos antiguos, que la gente perdía el pan y nadie sabía o pensaba que el pan lo habían escondido, se lo habían robado, sí, pero lo que se lo robaron fueron criaturas que no son humanas 100%. Y de hecho, lo especifica muy claro y dice son los descendientes de los hijos de Caín. Así lo especifica el Zohar Kadosh, el libro de Kabbalah teórica. Entonces, cuando nosotros tenemos este tipo de información, amigos, es para que nosotros seamos precavidos. Si los sabios enseñan que no hay que dejar comida y bebida debajo de la cama, es porque, la pregunta, ¿por qué? Existen en las casas tres puntos energéticos muy potentes. El dormitorio, la mesa donde está el comedor y el baño. Atención con esto. Tres puntos que en la casa conservan y mantienen una energía muy fuerte y muy poderosa. El baño, por lo general, el baño tiene, por lo general, energía más negativa. La cama puede tener buena energía y mala energía. En la habitación, el dormitorio. Y en la mesa puede tener una vibración muy fuerte y muy potente que puede cargar o recargar una casa o dejarla en un estado de impregnación oscura cuando en la mesa no hay un comportamiento adecuado. Y no estoy hablando de modales, sino que estoy hablando de conversaciones que se hacen en la mesa. ¿Quiere saber usted cómo aprendió Balaam la brujería? Precisamente en las mesas.
en la mesa de su casa aprendió brujería. Entonces, cuando nosotros estudiamos o escuchamos hablar de gente que dice, deja un vaso de agua en la noche, toda la noche, y cuando tú te despiertes, tómate el vaso de agua. Es lo peor que puedes hacer. Lo peor que puedes hacer. Quien anda recomendando eso tiene que tener mucho cuidado con lo que dice, porque un juicio le vendrá a esa persona que está recomendando eso. ¿Mm? El tema del agua, hermano, es delicado, porque el agua es un elemento que usted lo ve físicamente, pero también es un elemento que está allá, entre allá y acá. Es como una especie de portal. Y esto ya ha quedado demostrado siempre en películas de exorcismo, en películas que tienen que ver con echar fuera demonios. El tema del agua bendita es muy común eso, la aspersión de agua, el hacer el mikvé, el baño de purificación antes de hacer un trabajo espiritual, el tema de, por ejemplo, las películas de Hollywood que muestra un personaje llamado Constantine que para traspasar en el otro mundo tiene que tener un lavatorio con agua y coloca los pies allí, o que se mete en una tina. Esto es muy común dentro de la tradición que se enseña. Ahora, el tema de la comida y el agua, aquí tendríamos para mucho hablar. Y yo creo que con la ayuda del creador, mis amigos, y gracias por el apoyo que ustedes nos brindan al poder reproducir los videos y compartirlos con mucha gente, nos va a permitir a nosotros ayudar a mucha gente a aclarar dudas que tienen, ¿sí? Entonces, el tema de la comida y la bebida, alguien puede decir, pero que mira, es que hay que tener cuidado porque andan ratones de repente, o pueden andar bichos, insectos. No, no está hablando de eso. Acá, por ejemplo, cuando el tratado talmúdico de Pesajim está hablando de entes espirituales, no se está refiriendo a que sea un tema solamente de higiene. ¿Mm? Indirectamente sí, pero no está hablando de eso. Las comidas y las bebidas debajo de la cama son atraídas por entes, espíritus. ¿Por qué? La pregunta es por qué. Y aquí vamos a traer algo más heavy. Nos enseña la tradición de Israel, los sabios de Israel nos enseñan que todas las personas que van a dormir, todos los que vamos a dormir, una parte de nosotros sale y deja un espacio vacío. Ese espacio vacío es detectado por entidades demoníacas o por entes y quieren ocupar ese cuerpo. Y como algunos pueden entrar y otros no pueden entrar, contaminan todo a su alrededor. De hecho, hay un libro que no sé si pronunciarlo o nombrarlo acá. Quizás mejor en otra ocasión, pero existe. Que enseñaba, porque habían muchos escépticos, y dentro de los sabios de Israel, muchos eran muy cuidadosos con este tema, y hubo muy pocos que dijeron, a ver, no es que yo no crea, lo que pasa es que realmente creo, pero me cuesta entender el por qué. Y hubo un rabino que le dijo, mira, si tú quieres saber si en la noche vienen entes demoníacos, y si tú no te acuestas o no duermes tranquilo, si tú duermes en paz, en tranquilidad, y dices, gracias Señor, gracias Dios por esta noche, gracias porque me cuidaste esta noche, y una persona se acuesta así, no corre el riesgo de que se le meta un ente, pero que sí ande alrededor. En cambio, una persona que está enojada, se acuesta enojada, se acuesta enrabiada, maldiciendo y voy a joder a este otro y lo voy a hacer, voy a pelear con él, fijo que se te va a meter. Y nos relata en un libro, muy delicado por cierto, que el sabio le dijo, mira, hay un procedimiento que te va a permitir a ti poner algo alrededor de la cama
que en una serie de Marvel que se llama El Caballero Luna, Moon Knight, Caballero Luna, lo intentaron copiar. Ahí nomás la dejo. ¿Ah? Lo intentaron copiar, que pusieron, ¿cierto?, una especie de arena, y era para ver si la persona salía en las noches o era sonámbula, ¿ya? Pero hay un procedimiento que con un material específico, y lo explica cómo se tiene que hacer, al ponerlo, ¿cierto?, en un sector, no te voy a decir dónde, pero en un sector alrededor de la habitación, un lugar muy específico, este rabino le dice, mira, hazlo y vas a ver al otro día. Y lo hizo, y cuenta el libro que él durmió súper bien, pero cuando él despierta en la mañana vio pisadas de ave, y específicamente una, de un gallo. El gallo, ¿cierto?, que canta en la noche. Y le preguntó el rabino, cuando tú despertaste, o tú en tu casa, ¿tienes gallo? No, le dijo. Lo que acaba de pasar y de suceder es que ese ente adoptó la forma de un animal y te visitó, pero no pudo entrar a tu vida, sino que se quedó como una especie de muralla, y que en ese procedimiento, en esos elementos que está indicado que son, se dio cuenta, y nunca más este alumno dudó de sus maestros al decir que estas entidades vienen en la noche. Por eso que hay 3 cosas en una casa que uno tiene que tener, bueno, tiene que tener cuidado en toda la casa, pero donde uno tiene que prestar mucha atención es esto que vas a escuchar hoy día. No puedes acostarte en la misma cama si estás enojado, con tu esposa, con tu esposo. Es preferible que uno duerma en el sillón, que por lo general tiene que ser el hombre, y dejar a la mujer en paz en su habitación si hay una trifulca o hay algún problema. ¿Por qué? Si los dos se acuestan enojados, en la misma cama, en la misma habitación, se va a generar una vibración que va a llamar, y la van a detectar estos entes demoníacos. No estoy hablando de los duendes todavía. Ojo. Si llega a haber o llega a venir un duende o unos duendes, van a detectar que hay una vibración energética mala y negativa, y capaz que te empiecen a hacer la vida imposible de cuadrito, o tengas pesadilla en la noche, porque ellos también interfieren en esos sueños. ¿Mm? Bien, como sugerencia, no se acueste enojado, ni enrabiado, ni preocupado. Pídele al Creador, quiero dormir en paz. Hay unos salmos que sirven para eso, especialmente el Salmo 4, que te va a permitir a ti poder dormir un poco más relajado. Intenta dormir relajado, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que cuando uno duerme en la noche, una parte de nosotros se va y una parte queda. Que cuando uno despierta, como que de repente uno como que pierde el conocimiento y dice, ¿a dónde estoy? ¿A dónde estoy? Y de repente ahí va bajando la parte del alma. Pero queda un espacio vacío de transición, y en esa transición hay entes que detectan eso. Por eso que en las noches andan estos seres, y yo digo todos generalmente, buscando cuerpos. ¿Mm? Bien, con respecto al agua, los martes en la noche especifica qué tipo de agua es, ¿ya? Con esto no quiero decir que si a usted le da sed en la noche no tome un vaso de agua. Intente no tomar agua de un vaso que esté al aire libre, me refiero que esté en su casa, adentro, un vaso de agua que haya pasado más de 3 horas. Por favor, no lo haga. Cambie el agua y usted se toma un vaso de agua. Pero si tiene un vaso de agua que haya pasado por lo menos unas 3 horas, hermano, no la beba. Por ningún motivo, no lo beba. ¿Ya? Ahora, ¿qué tipo de agua? Los sabios enseñaron que una persona no debe beber agua de ríos. Aquí especifica qué tipo de agua. O estanques durante la noche, refiriéndose a las noches. Y hay ciertas noches. Y si bebió, su sangre recaerá sobre su cabeza debido al peligro. La Guemará explica. ¿Cuál es este peligro? El peligro de la ceguera. La Guemará pregunta, ¿y si tiene sed, cuál es su remedio?
Si hay otra persona con él, debe decirle, fulano de tal, hijo de tal, tengo sed de agua. Y si no hay nadie más con él, debe decirse a sí mismo, fulano de tal, mi madre me dijo que tuviera cuidado con Shabrirei, el demonio de la ceguera, que es un tipo de duende específico, con nombre. Bien, hay una fórmula mágica, cabalística, espiritual para poder espantar a este ser, si es que ya entró. De hecho, el mismo Talmud, en la misma Gemara, explica la fórmula y la combinatoria. Obviamente que no lo podemos decir aquí, pero está disponible en la sabiduría de Israel. Si es que el Creador nos permite poder compartirlo, el tema es lo peligroso que puede llegar a ser eso, porque la gente va a creer de repente, ah, no, mira, me está pasando esto, lo voy a decir, esta combinatoria, y en vez de echarlo puede llegar otro. Así que tienes que tener mucho cuidado con esto. El tema del beber ríos de agua o estanques durante la noche se está refiriendo específicamente al día martes en la noche, que es el miércoles, y el día viernes en la noche cuando no estás guardando Shabbat. Esto se aplica mucho a las personas que de repente van al sur, van al norte, y de repente tienen sed y lo único que dicen, voy a ir al río a tomar agua. O mejor es tener un recipiente que guarden el agua y lo sellen o lo tapen. Ya nunca lo dejen así abierto. ¿Ya? Así que, amigos, a ver qué nos queda. Esta es la última parte. El tema de la ceguera, muchos explican que no es la ceguera de solamente lo físico, sino que esta ceguera es un bloqueo, una entidad que te bloquea tus capacidades sensitivas. ¿Mm? Y que te hace ser mucho más materialista, mucho más apegado a la materia y que no tiene ninguna afinidad con lo espiritual. Ese tipo de ceguera también se puede interpretar. ¿Ya? Esta combinatoria de fulano de tal, mi madre me dijo que tuviera cuidado, o fulano de tal, hijo de tal, tengo sed de agua, significa que la otra persona le tenía que dar agua, no tomarla él por sí mismo. Hay toda una combinatoria, un procedimiento que obviamente no está acá, que sirve para poder contrarrestar la fuerza de Shabrirei, el demonio de la ceguera. Espero que este video pueda ser de aclaratoria y si te vino a confundir mucho más, no te preocupes, vamos a hacer otro video con la ayuda del creador y que nos permita, ¿cierto? Con el permiso del cielo, seguir investigando e indagando más sobre este tema. Comparte este video, por favor. Compártelo con todas las personas que tú sabes que están sufriendo probablemente con esto, con estas fuerzas que la gente dice, no, esta persona es buena, está sufriendo, tiene un hijo y está sufriendo, tiene una hija. Pregúntate tú, los masikin no llegan ni entran. Hay algo que los atrae. Acá lamentablemente no hay víctimas. Aquí hay victimarios. Y si alguien o una familia está sufriendo es porque hay que analizar el caso. ¿Ya? Así que amigos, de verdad que vamos a profundizar esto en la próxima clase, en la próxima charla, aún más profundo. ¿Ya? Todavía hay mucho más, mucha tela que cortar todavía aún de este tema. Agradecemos, ¿cierto?, el apoyo que ustedes nos han brindado en hablar de estos temas y también por sus aportes económicos que nos permiten a nosotros poder continuar y seguir explorando esta área que muchos no se atreven a decir. Bien, así que en la descripción del video también encontrará los links de nuestros grupos de Telegram y también la forma de poder apoyarnos económicamente. También hay un botón que dice unirme y también hay uno que dice gracias, que lo va a encontrar en la descripción del video. ¿Ya? Así que amigos, de verdad, comparte este video, denle un like, como todos los demás dicen, dale un like. ¿Y por qué? Porque al darle un like, inmediatamente el algoritmo de YouTube va a enviar el video y lo va a poner como referencia para todas las personas que anden buscando temas afines, ¿ya? Y si se suscribe a nuestro canal, mucho mejor, ¿ya? Nos ayudaría bastante el que ustedes se suscriban, ¿ya? Para que le lleguen también las notificaciones, ¿ya?
Bien, me despido en esta oportunidad y espero que haya servido de ayuda lo que acabamos de compartir. Un abrazo, un beso para todos.